Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Continuamos en la segunda jornada con nuestro tema en la estación número 28, Bnei Hakam. Bienvenidos a este espacio de Israel Casa Integral para todos ustedes en familia, esta su casa. Bienvenidos. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, muy agradecidos con nuestro Padre Eterno por la palabra que nos ha entregado, que nos entrega durante estos tiempos de 42 estaciones, caminando por el desierto, saliendo del tiempo de la esclavitud hacia la promesa, la tierra de Canaán, llegar a ese Jordán y establecer la palabra que Adonai ha entregado, una tierra en la que fluye leche y miel. Recordemos que esa leche tiene que ver precisamente con nuestro alimento, la provisión, y la miel tiene que ver con la dulzura de la palabra. Por eso, cuando hemos disfrutado de este recorrido, no nos cabe la menor duda que hay miel, dulzura de la palabra. En nuestra jornada anterior, con la estación número 28, Bnei Hakam, concluíamos en el día anterior la importancia de los padres, cada uno de nosotros, siempre en nuestra formación como padres. Probablemente todos recordaremos, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que nunca jamás a nosotros, bueno, por lo menos en mi caso personal, seguramente en el caso de muchos de ustedes, nunca jamás nos enseñaron a ser padres. Es decir, aprendimos a ser padres por el instinto, por la observación, por la conservación, por la cultura, entre comillas, aprendimos, digo, entre comillas, porque definitivamente ser padres requiere de una orientación, de una preparación y una muy adecuada preparación. ¿Qué ocurre cuando como padres no hemos sabido cumplir precisamente con nuestra función como padres? Pues seguramente hemos creado o hemos formado mejor hijos que no tienen algunos principios, ni fundamentos, ni valores, y en el peor de los casos se han acostumbrado a vivir una vida rodeada de un entorno difícil, de un entorno pecaminoso, si puede utilizar esa palabra, de un entorno incluso avasallador, de tortura, de persecución, de escasez, de mucha dificultad. Ser padres, repito, nos exige una alta y una gran responsabilidad. Pero no solamente formarlos en la parte académica, en el fundamento como honrar a padre y madre, dice la misbot, la ordenanza, mandamiento con promesa. Y en esto creo que puedo detenerme un momento como introducción de la jornada, porque siempre nos hemos preguntado, y siempre lo pregunto con los hermanos en casa local, bueno, en general en Israel Casa Integral les pregunto, ¿quién cuidará de ti cuando estés sobre los 75, 80, 90
o 100 años, según el tiempo que Adonai nos permita, ¿quién cuidará de nosotros cuando lleguemos a esa tercera edad? ¿Nuestros hijos? ¿Algún vecino? ¿Algún pariente? ¿Alguna tercera persona tal vez hasta desconocida? ¿Quién cuidará de nosotros? Y si como padres hemos fallado y no les hemos enseñado la importancia en la palabra, en el temor de Adonai, de ese mandamiento maravilloso, número 5, ¿cuál? Honrar, cuidar, bendecir, proteger, ayudar a nuestros padres. Y cuando digo ayudar, no solamente me refiero en el sentido de la economía, hermanos. Porque a veces pensamos que la única manera de poder ayudar a un padre es brindarle economía, dinero, estabilidad económica. Probablemente podamos ayudarlo en tratamientos médicos, podamos ayudarlos en llevarlos a conocer las naciones, a disfrutar de su edad adulta, de su vejez, en amor, en cuidado. Hay muchas maneras como podemos cumplir con ese mandamiento de honrar a padre y madre. En el caso que estamos mencionando puntualmente en el cierre, repito, de nuestra jornada del día anterior, vemos cómo Rab Shaul, el apóstol Pablo, en el segundo libro a Timoteo, empieza a generar una serie de instrucciones repetitivas por demás. Repetitivas, me gusta esa frase, repetitivas. Creo que necesitamos repetir con mucha frecuencia cosas que parecen ligeras, pero que evidentemente requieren de que alguien esté exhortándonos, repitiéndonos, recordándonos. Recordar el día de Shabbat, alguien nos lo tiene que decir, porque pareciera ser que con el paso de las décadas y de los siglos, el pueblo perdió la dirección, el norte, con el tema de Shabbat. Bendito el Eterno que lo estamos recuperando. Veamos nuevamente en el segundo libro a Timoteo, cómo a partir del verso 3, Pablo empieza a hablarle a Timoteo y le entrega unas directrices muy importantes. En el verso 2, no lo pasemos por alto, y leámoslo en el verso 1 en contexto. Dice Pablo, apóstol de Yeshua, por la voluntad de Adonai, muy importante, por la voluntad de Adonai, según la promesa de la vida que es Yeshua Hamashiach, a Timoteo, amado hijo. Y este amado hijo, por supuesto, lo está hablando en el sentido espiritual, no es un hijo de carne, de sangre en Pablo. Amados hijos, como diría alguien por allí, hijitos. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Adonai, el Adón, y de Yeshua nuestro Mashiach. Doy gracias a Adonai, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy interesante. La fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelos, esa fe que probablemente muchos de nosotros no vivimos. Muchos de nosotros, como en mi caso personal, vengo de una religión tradicional donde probablemente mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás vivieron una fe religiosa, una fe de idolatría, pero nunca vivieron la verdadera emuná. Y aquí es interesante cómo Rab Shaul le recuerda y le da el honor a Timoteo de saber que esa fe no fingida viene incluso por herencia de su madre y aún de su abuela. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Adonai que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Adonai espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Adonai, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino en el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Esta frase es muy importante, hermanos, y permítanme hacer paréntesis, pausa a lo que siempre mencionamos. Me gusta hacer estas pausas reflexivas para conmigo mismo incluso y poderlas transmitir como testimonio también a ustedes. Recordarán que en ese proceso de vida, en el camino de la vida, repito, de esa tradición religiosa, pasé en algún momento de la vida, a mi edad, de la juventud, entre los 25 o 27 años, por circunstancias de las adversidades de la vida, de las batallas de la vida, pasé por la persecución del adversario que me pidió para zarandearme, como dice la palabra a Pedro, a Simón. Dice Yeshua, el adversario te pidió para zarandearte, y fui zarandeado. Y vaya que me fue tan difícil. Pero ese zarandeo me permitió a su vez, por primera vez, acercarme a una congregación del nivel 2, una congregación cristiana, evangélica, con todas mis contrariedades, con todas mis dificultades, con todas mis ambigüedades e incertidumbres, pero en medio de esa crisis necesitaba una palabra. Y es allí donde justamente el Eterno me habla, y todos recordarán parte de ese testimonio que con mucha frecuencia repito, cómo Adonai habla a mi corazón a través de la porción del libro de Josué en el capítulo 1, versos 5 en adelante, versos 6, 7, 8, 9. A ti te hablo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y usted conoce todo ese precioso texto. Y me encanta, y de hecho lo voy a mencionar porque tiene que ver con nuestra jornada para el día de hoy, y permítame que lo repita en la lectura. Cuando viene el verso 8 de Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, por favor, dígalo, entonces, sí o sí, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bendito el Eterno, cuando el Padre me habló a través de esta preciosa porción del libro de Josué. ¿Qué estamos desarrollando hoy? Nuestra estación 28, Bene Jaacán, que nos habla de hijos inteligentes, que nos habla de una nueva generación, que nos habla evidentemente de el discípulo, el discipulado, el seguir una enseñanza, una formación, un legado, un testamento. Y es justamente lo que Timoteo está recibiendo en este momento. Por tanto, le dice Rab Shaul, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Saben, amados, muchos hemos considerado que venir al ministerio es un asunto de enriquecimiento. Y digo enriquecimiento si es en el Espíritu y en la palabra, aleluya, bendito eterno, así es. Pero ¿cuántas gentes han recibido un ministerio o, entre comillas, el llamamiento al pastorado, pensando que por la fe recibirán beneficios y economía y solvencia, y convirtieron el Evangelio en una transacción comercial? Y de eso justamente aquí en este texto Rab Shaul hace referencia. Repito,
en ese proceso de la vida religiosa del nivel tradicional, ya desde el vientre de mi madre preciosa, Adonai había establecido un día, una hora, un momento, una circunstancia, incluso una prueba por demás difícil, para que el suscrito Roberto Alfaro dejara su trabajo, su profesión, su yo, su ego, su yo soy, y empezase el proceso de conversión, el proceso de cambio, el proceso de transición, el proceso de un hijo inteligente. Atención a la reflexión, hijo inteligente. Hoy hablaremos de esto puntualmente, hijos inteligentes, para que comprendamos que hijos inteligentes no son aquellos que tienen un dominio en ciencia, en matemática, en teología o en grandes conocimientos académicos. Veremos por qué un hijo inteligente, que no es que no lo tengamos, porque pues para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para eso nos formamos cultural, intelectualmente, pero por muchas matemáticas que tengamos, no somos inteligentes. Ya me explicaré mejor sobre este punto. Pero de allí, desde muchos años, antes de la fundación mía, del mundo en general, ya el Padre había elegido a este ser humano con sus defectos y sus cualidades para llevarnos al término en el que nos encontramos hoy. Así es que el testimonio es algo extraordinariamente importante, pero no solamente el testimonio en cuanto a lo que decimos, sino por supuesto el testimonio en cuanto a lo que hacemos. Es necesario que el ministerio sea manejado con certeza, con dureza, con claridad, pero en especial recordar que en el ministerio tendremos muchas adversidades, pasaremos por muchas aflicciones y no terminaremos. Es decir, las aflicciones no fueron solo los primeros años, hace 25 años de estar en esta nación. Como lo he mencionado en tantas ocasiones, fueron momentos, por supuesto, difíciles. Pero 25 años después, aunque las cosas por supuesto han cambiado, aunque las cosas por supuesto han mejorado en muchos aspectos, sin lugar a dudas, aún hoy todavía caminamos en dificultades, en adversidades, en aflicciones, y a veces sentimos, entre comillas, un bajón, pero ahí es donde Yeshua nos dice: espero que no falte tu fe, la fe. Retén la forma, dice inmediatamente en el verso 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros hemos sido fundamentados en el oír la palabra, en el amar la palabra, en el aprender la palabra, entonces sabemos que nuestro testimonio, nuestro decir, nuestro ver, nuestro escuchar, nuestro hacer están siempre conectados con la mente de Mashiach. Por eso en el verso 14 dice: guarda muy bien el depósito. ¿Cuál es ese depósito? Lo que recibimos, el estudio de los módulos, la preparación de la parashá, la preparación de cada estudio en las reuniones de varones Kadosh, la reunión de nuestras amadas mujeres con simientes de unción, la revelación con los jóvenes, la revelación en todo lo que hacemos, en cada preparación, en cada campaña, en cada ayuno, en cada tiempo de Tevilá, en cada mitbet, en cada momento de nuestra vida. Aquí mismo, a través de Torah al Instante, estamos depositando tesoros de la palabra, y los depositamos para que en la medida que caminemos podamos caminar con diligencia. Por favor, dígalo conmigo: con diligencia. No con la diligencia del entendimiento del hombre en la razón o en la lógica humana, sino de la diligencia de la palabra, la diligencia del Ruach, que nos permita caminar en la fe, en esa emuná shelema, que significa una fe sin ninguna duda. En el capítulo 2 de este segundo libro de Timoteo, observa cómo empieza el capítulo 2 y dice:
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Ese favor que Adonai ha tenido para con nosotros, esa misericordia que Adonai ha tenido para llamarnos, para escogernos de lo vil y de lo menospreciado. El Eterno ha tenido esa misericordia para con nosotros. Y aquí es donde nos daremos cuenta de la gran importancia de esta estación 28, cuando Bené Jacán lo hemos llamado hijos de inteligencia, porque los hijos de la inteligencia son aquellos que se esfuerzan en la gracia que es de Yeshua HaMashiach. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Cuando nosotros tenemos nuestra reunión particular de varones Kadosh, al cual invito a algunos varones que estén hoy conectados en esta línea, en esta programación de Torah al Instante, cada Shabbat, día sábado a las 12:30 del día, vía Zoom y vía YouTube, transmitimos una reunión de varones Kadosh. Justamente para este tiempo de programación estamos haciendo un estudio relacionado con un texto llamado Hombres Comunes y Corrientes. Maravilloso estudio que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, el tiempo del llamamiento, ese tiempo en el que no somos nosotros por nuestra voluntad, por nuestro entendimiento, por el yo soy. ¿Es que acaso usted no sabe quién soy yo? No, sino por lo que testificamos. Así que nos preparamos, nos formamos, nos capacitamos y estudiamos la palabra. Cada día más avanzamos en la palabra, en la oración, en el discipulado, en el discipulado, en el discipulado. Y aquí vemos cómo Rab Shaul permanentemente le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Yeshua. Aquí no dice disfruta de las limusinas, de los viajes internacionales, del jet set, de los views, del rating. Disfruta de las comodidades que te da el ministerio, que bendito el Eterno también provee comodidades. Por supuesto que sí. Aquí dice: tienes que aprender que frente a las batallas, un buen soldado de Jesucristo, el buen soldado de nuestro Mashiach, por supuesto, sufre penalidades. Y muchas de las penalidades impresionantemente no vienen ni siquiera de terceras personas o gentes desconocidas. Muchas de nuestras penalidades vienen de la casa, de adentro, de entre nosotros mismos. Porque en cada una de las estaciones anteriores que hemos venido considerando, hemos podido notar cómo la casa de Israel en muchas ocasiones, niños inmaduros, niños sin formación, niños sin preparación, digo niños hablando de personas adultas que salieron de Egipto, digo niños que todavía no entendían la visión, el llamamiento, la promesa, salir a la libertad. Pero ¿cuál libertad si salieron a caminar por un desierto que nunca jamás en su vida habían caminado? Empezaron a vivir el favor de Adonai con los milagros, la columna de fuego, la nube, el maná y la protección permanente de parte de Hashem, pero aún con todo el alimento diario, el cuidado en su salud, en todo lo que hacían. En medio de esto, estos hijitos inmaduros e incapaces se enfrentaban entre sí, diferencias de opinión. Con esto no estamos de acuerdo, con lo otro tampoco estamos de acuerdo, y todos hemos caminado por alguna, repito, de todas estas estaciones anteriores. Aquí, ya en Bené Jacán, estamos hablando de una madurez, estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de un proceso de transición, y en este proceso de transición, fíjense cómo en el verso 22, en el capítulo 2 de Timoteo, incluso le dice una palabra extraordinaria, Rab Shaul, a un hombre joven, Timoteo, y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Mashiach. Por favor, miren hermanos, en este proceso vemos cómo este mismo modelo lo aplicó seguramente Abraham con Isaac, y de alguna manera Jacob igual con sus hijos, con estas 12 tribus, con estas 4 esposas, 2 esposas, 2 concubinas, pero de alguna manera
Estamos seguros que aún nosotros mismos hoy hemos hablado a nuestros hijos y les hemos dicho: hijos, por lo menos en mi caso personal lo he tenido que hacer, hijos, por favor, atentos en su high school, en su middle school, en su elementary school, aquí en esta nación. Estuvimos como padres siempre atentos en las escuelas, en los recorridos de los buses escolares, con los maestros, con los compañeros que formaban su entorno de la cultura americana y alguno que otro también hispano, muy pocos, pero también uno que otro. Y teníamos que estar atentos a esas amistades y muy atentos y muy apercibidos, por favor, para decirles a nuestros hijos con el carácter del padre, con el carácter de Rab Shaul en este caso, y decirle a nuestros hijos: huyan de estas circunstancias, apártense de esta situación, no permitan que esta circunstancia, este entorno, este vicio, esta contaminación, este pecado, este mundo llegue con ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos hijos Haakam, hijos que tengan amor, que tengan justicia, que caminen en la fe, que tengan el shalom de Adonai y que ante todo invoquen el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Adonai. También deben saber esto, les dice Rab Shaul: en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos, por supuesto, que los hemos tenido todo el tiempo. No es que ahora sean tiempos más peligrosos que ayer. Ayer habían tiempos peligrosos, hoy hay tiempos peligrosos y en el futuro existirán tiempos aún, seguramente aún mucho más peligrosos que los que podemos entender hoy. Pero lo importante aquí es cómo, para el ejemplo, Rab Shaul, y para nuestro caso personal en el tiempo de hoy, se ocupa de dirigir a su discípulo, que sus palabras, que su testimonio le sean absolutamente claras, advirtiéndole que tendrá dificultad, que pasará por aflicciones y que ante todo tiene que retirarse de aquella circunstancia que el mundo nos presenta como una cara de piedad, como una cara de amor, como una cara de tranquilidad, incluso de suficiencia y de solvencia, pero realmente detrás de todo esto probablemente haya oscuridad, haya mentira, haya engaño, haya cosas turbias por allí que no convienen. Y entonces el apóstol inmediatamente le dice: evita este tipo de contactos. Para ponerlo en palabras mucho más castizas en el término de hoy, evita a todos aquellos tóxicos, esas personas tóxicas que normalmente se acercan con nosotros y que necesitamos mantenerlos definitivamente a la distancia. Yo no sé, y perdónenme si lo que voy a decir es muy fuerte, pero creo que es una tarea que todos nosotros debemos tener muy clara. Por favor, si tú tienes a tu entorno gente tóxica, gente amarga, gente negativa, gente perversa, gente chismosa, gente calumniadora, gente criticadora, gente que nada le parece, gente que con nada está de acuerdo, mi amado, huye de esas malas compañías. Y repito, y esto incluso lo tenemos en nuestro círculo, en nuestro entorno. No estoy hablando de personas del mundo, de la gente del mundo que no conocen de Adonai. Estoy hablando de gentes que están incluso tan cerca con nosotros, a los que les gusta la murmuración, el comentario, la crítica, la calumnia. Y hermano, perdóname, pero con ese tema no voy. Discúlpame, pero no tengo tiempo para escuchar ese tipo de tonteras. Tenemos que huir y apartarnos, dice a estas gentes, evítalas. Y es el proceso como vemos a Rab Shaul formando un discípulo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué ocurre esto, amados. Porque aquí vemos cómo Timoteo está recibiendo una formación de carácter, de madurez, de fundamento, de estabilidad. Y cuando un hombre es inteligente, y permítanme volver a tomar mi ejemplo en el libro de Josué, dice verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos, estoy Josué capítulo 1 verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando un hombre, un Bene Haakam, es inteligente, sabe que esta palabra tiene poder, porque la palabra viva, eficaz y poderosa, esa palabra que penetra, que tiene poder, dice,
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, Hashem, porque yo sé que tú estás conmigo. Usted puede repetírselo de manera individual. Gracias, Hashem, porque tú estás conmigo en mi entrar y en mi salir, en mi caminar. Padre, siempre guárdame. Pero el Eterno nos dice a los hijos Jaacán, nos dice, ahora hijos, esfuércense. Sean valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Estos hijos Jaacán hoy caminan en función de una promesa establecida en Abraham, al pueblo, a la casa de Israel. Aquí estamos caminando justo frente a esa heredad de la tierra, a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿A quiénes? A estos Bené Jaacán, a los hijos inteligentes. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que esta palabra de que mi siervo Moisés te ordenó. Toda nuestra Kadosh Torah. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amado, algunos de ustedes, amadas, algunas de ustedes anhelan ser prosperados, prosperadas, que sus hijos sean prosperados, prosperadas. Por favor, que nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra. ¿Recuerdan entonces por qué mencioné en estas jornadas que hemos estado caminando? He mencionado con alguna frecuencia que como padres nos hemos esforzado enormemente en formar a nuestros hijos profesionales en alguna ciencia, en alguna área, y la que sea, que sean líderes profesionales. Bendito el Eterno por ello. Bendito el Eterno. Porque si no solamente se formaron académicamente y de una manera profesional para servir a una nación, para servir a la gente, el servicio comunitario, el servicio profesional, bendito el Eterno, por los profesionales médicos que tenemos, por los profesionales ingenieros, arquitectos, pilotos y en cualquier institución donde sea necesitamos gente profesional. Pero si como padres nos ocupamos de formarlos en todos estos aspectos, menos en el más importante de todos, en el temor de la palabra, entonces, ¿cómo nuestros hijos podrán ser prosperados? Para el día del tiempo de grabación de este programa, hace unos minutos antes de entrar a la grabación, estaba escuchando algunas noticias. En verdad que escuchar noticias se convierte ya en un ambiente incómodo por demás. Como diríamos, como lo he mencionado tantas veces, lo mismo que antes. Las mismas noticias de hace 30, 40, 50 años se continúan repitiendo. Unos oficiales de los servicios de gobierno, no vamos a hablar de ningún país en particular, después de minuciosas investigaciones adelantadas por los entes pertinentes, han podido establecer certeramente, verdaderamente, probatoriamente, legalmente, jurídicamente, que muchos de los altos mandos de esas instituciones, con nombre propio, con día, con hora, con fecha, con lugar y con cuantías, han sido corruptos en sus instituciones. Es decir, que se capacitaron profesionalmente para ocupar cargos importantes, coroneles, mayores, generales. Bueno, mayores, coroneles, generales en el orden correcto. Generales de un sol, de 2 soles, de 3 soles y de muchos soles. Hombres con pechos de lata, del que prestó servicio militar sabe a lo que me refiero. Hombres con todas las condecoraciones habidas y por haber, reconocidos académicamente, profesionalmente, como eminentes hombres en sus rangos militares. Y no cabe la menor duda que han hecho una labor extraordinaria como profesionales. Y
después de ser o llegar a ciertas posiciones tan importantes por las cuales batallaron, lucharon, y muy seguramente sus padres se sintieron orgullosos y su familia se sienten orgullosos. Hoy públicamente se mencionan sus nombres como hombres corruptos que han vendido su función, su labor, su intelecto, su capacidad a los narcos, a las drogas, a la perversión, a la maldad, a la muerte. Entonces, mis amados, volvamos al punto. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, porque si queremos ser prosperados, necesitamos caminar en el propósito de Adonai. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que medita en él de día y de noche y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, ¿qué significa los Bene Jacán? Los Bene Jacán son aquellos que escuchan una palabra como esta, como Timoteo está escuchando a Pablo, a Rab Shaul, y dice: este es el camino, por esta senda yo avanzo, por este propósito he sido llamado, y por lo tanto estas son las acciones que tomaré como un hombre digno del temor en Adonai. Así es que cuando miramos esta situación con frecuencia, y el mismo Rab Shaul recomienda y dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Cuántas veces se acercan muchas personas al ministerio? En el caso de Israel Casa Integral, lo he vivido en tantas ocasiones. Personas que apenas siquiera conozco, o incluso personas con las que no tengo ninguna comunicación, pero que eventualmente a través de tercera persona me hablan, me llaman y me dicen: pastor, estoy en tal país y requiero una visa para ingresar a los Estados Unidos y quiero pedirle por favor que usted me regale una carta de recomendación de su ministerio en la que diga que somos amigos, que usted me conoce por muchos años y que me recomienda ante la embajada o ante la entidad competente. Por favor, hermanos, por favor. O sea, sí tenemos ese tipo de personas que hacen ese tipo de propuestas y ese tipo de llamadas. Por favor, hermanos. La única manera que tenemos, dice Rab Shaul, la única manera que tenemos de recomendarnos nosotros no son cartas escritas de papel donde se coloquen palabras bonitas, alucientes a la eficacia, a la honra, a la calidad de persona. Es nuestro testimonio, nuestras cartas sois vosotros mismos, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quién podrá dar una carta de referencia del pastor Roberto Alfaro? Pues creo y espero y confío que mis ovejas, mis amados hermanos en la fe, que me conocen por más de 30 años, algún día, si requiere una carta, puedan decir: sabemos por la fe y por el testimonio del pastor que es un hombre temeroso de Hashem, y espero que así sea. Nosotros no necesitamos de cartas de referencias. Nosotros somos una carta abierta, que la gente pueda encontrar en nosotros el testigo, el testimonio de lo que Adonai ha hecho en nuestra vida. Probablemente en otro tiempo hablamos palabras sin sentido, probablemente en otros tiempos pronunciamos promesas sin valor, probablemente en otros tiempos hablamos palabras en mala impresión o en mala expresión mejor, pero hoy nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar, nuestra humildad será lo que resalte el valor y no el yo soy, el yo tengo o el yo soy capaz. No. Ya ese término se quedó hace mucho tiempo atrás. Vamos a pasar un momento, pero no quisiera realmente dejar un poquito más del tema de Timoteo tan hermoso que tratamos ayer. Recuerda esto, exhortándoles delante del Adón que no contiendan sobre palabras, ya lo hemos mencionado, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Este texto del verso 14 en el capítulo 2 es un texto que me impresiona enormemente y quisiera detenerme muchas veces en él. ¿Por qué, amados? Porque, repito, hemos convertido el estudio
el discipulado, la preparación de la palabra, el hebreo, el estudio teológico, la exégesis, como quiera llamarlo, hemos convertido a los estudios en un avance académico, teológico, intelectual, y con tanta palabrería lo único que logramos es confundir o malentender o darnos a malentender o para malos entendidos. Recuerda esto. Exhórtalos delante de Adonai para que no contiendan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Y sobre esto pues vemos en estas redes sociales, ni digamos pues las diferencias de opinión, que si Yeshua, que si es Ejad, que si no es Ejad, que si es divino, que si no es divino, que si nació de José y Miriam, como muchos predican aquí en estas líneas, por favor, que si se escribe Yeshua, que si no se escribe Yeshua, que si lavamos las manos, que si no lavamos las manos, y tanta palabrería, que si celebramos Hanukkah, que si no celebramos Hanukkah, y tanta palabrería, lo único que trae consigo es confusión, que si diezmamos, que si no diezmamos, que si la ofrenda, que si no hay ofrenda, y esto y lo otro, y aquí y allá. Por favor, hermanos, procura con diligencia presentarte a Adonai aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, el Emet. Vayamos un momento ahora al libro de Juan, y en las cartas de Juan vamos a detenernos también un momento, por favor. Y vamos a mirar en la segunda y en la tercera carta de Juan, cómo nos hace referencia muy similar a lo que estamos viendo con Rab Shaul. Dice en el libro de Juan, en segunda, miremos un momento a partir del verso 4 y luego pasaremos adelantaremos en algunos versos. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos de Hashem. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, por supuesto, no será un hijo inteligente. Y digo inteligente no es que tenga mucho conocimiento. Inteligente es que ha escuchado la voz de Adonai, que entiende las ordenanzas, los mitzvot, los mandamientos, y que camina en obediencia, en sujeción, en el temor de Hashem. Ahí está la inteligencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón, porque será un hombre inteligente. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Yeshua, en la enseñanza de Yeshua, no tiene a Adonai. El que persevera en la doctrina de Yeshua, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la unidad del Ejad, Yeshua nuestro Mashiach, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Por favor, hermanos, ¿cómo nosotros podemos permitir que a nuestra sala, a nuestra casa, venga una persona que no cree en la palabra, que no cree en Yeshua, que no cree en la Biblia, a darnos cátedra o a darnos doctrina, y nosotros lo podemos recibir? Por favor, hermanos, por favor. ¿Saben? Viene a mi memoria, entre mis memorias, bendito el Eterno por la memoria. Viene a mi memoria cuando hicimos una entrevista hace, no sé, yo creo que ya han transcurrido probablemente 10 años. Hicimos una entrevista a un hombre
que enseña Torá. De hecho, muy reconocido aquí en estas redes sociales, muy reconocido, extremadamente reconocido. Lo conocí hace muchos años visitando Miami, allí lo conocí, entablamos una conversación, me pareció una persona pues obviamente para el momento, una persona maravillosa, continuamos esa relación, esa comunicación y muchos años después, cuando vino a la ciudad de Charlotte a iniciar un proceso de estudios acá, me llamó, me invitó a participar, quería que lo apoyara en esa jornada en la ciudad de Charlotte. Fui a una de sus presentaciones y en la medida que lo fui conociendo en sus presentaciones pude encontrar que había cosas que definitivamente no encajaban en el contexto espiritual, hablando bíblicamente. Tenía una mercadería en su entorno, cosa que nunca he compartido la mercadería en el contexto bíblico, en el contexto ministerial. Y esta era una mercadería un poco extraña, con productos un tanto extraños y cosas un poquito extrañas, no viene al caso. En algún momento de la historia, cuando hicimos la entrevista hablando de Torá, hablando entre comillas raíces hebreas. Saben que esa palabra raíces hebreas yo la he definido muy distinto a lo que se habla hoy de raíces hebreas. Raíces hebreas desde el punto de vista del lenguaje, del estudio gramatical, del estudio fonético, del estudio ortográfico, de las consonantes. Esas son las raíces hebreas del idioma. Pero nosotros no estamos en raíces hebreas, estamos estudiando las raíces de nuestra fe en Yeshua HaMashiach, a la luz de nuestra Kadosh Torah. Amén. Se me escapó al final del programa, hice una pregunta. La pregunta no fue muy certera, muy contundente, pude haberla encaminado mejor. Y alguien me escribe después del programa y me dice: Pastor Alfaro, el programa estuvo muy interesante. Creo que en la última pregunta le faltó un manejo más espiritual a la pregunta. Explícame el por qué. Me dijo: porque usted le preguntó y hermano, comillas, rabino, usted, digo comillas porque no lo es, rabino, pero se hace llamar rabino. Usted, ¿cómo definiría entonces a Yeshua HaMashiach? Y por supuesto me dio una definición obvia, normal, natural, profesional diría. No, pues Yeshua HaMashiach es el corazón de la palabra. Sin Yeshua, Yeshua es Yeshua. La persona me escribe y me dice: Pastor, ¿por qué no le preguntó, o usted debió preguntarle si cree en la divinidad de Yeshua? La pregunta tiene otro sentido muy profundo. Mi esposa, que estaba atenta a la conversación de esta llamada, inmediatamente llamó a este hermano y le preguntó: hermano, con todo respeto, perdóneme que le llame nuevamente, solo quiero que usted me conteste, no estamos en la grabación, pero contésteme de manera personal, ¿usted cree en la divinidad de Yeshua? A lo cual inmediatamente empezó a esbozar una serie de temas y hablar de una cosa y hablar de otra, pero para concluir simplemente nos dijo: bueno, tenemos que tener claro que Yeshua, Jesús, es hijo de José y María, producto de una relación sexual entre José y María, o Miriam, su nombre verdadero. A lo cual inmediatamente mi esposa le dijo: gracias, hermano, no tenemos nada más de qué hablar. Hasta luego. 10 años o 12 años después, hasta el día de hoy, nunca más. ¿Qué nos está enseñando Rab Shaul? Apártate, evita este tipo de situaciones que confunden, porque si es Yeshua, el hijo de un matrimonio, carnalmente hablando, entonces toda la divinidad y todo el poder y la inspiración del Ruach en la palabra escrita no tendría ningún sentido. Por lo tanto, mis amados, aquí vemos cómo dice: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Yeshua, que ha venido en carne. Quien esto es el engañador y es el mismo anticristo. Entonces inmediatamente dice: tengo muchas cosas que escribirlos,
que escribir o escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Y luego inmediatamente en Juan capítulo 3, en tercera de Juan, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué precioso saludo. Mi amado, mi anhelo como pastor, como miembros de Israel Casa Integral, y para ustedes quienes están disfrutando de este tiempo temprano en la mañana de Torá al Instante, disfrutándonos de un café Cheminí, por supuesto. Hermanos, mi anhelo es que ustedes sean grandemente prosperados en todo lo que emprendan. Esfuércense y sean valientes. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra. Yo estaré con ustedes y todo lo que ustedes emprendan les saldrá bien, y entonces haré prosperar tu camino. Estos son los Bené Jaacán, aquellos que en obediencia caminamos con la promesa establecida por el Padre. Inmediatamente dice: y que tengas salud. Es mi anhelo y mi deseo para todos ustedes, amados, que disfrutemos de una buena salud. Porque si acaso hay una riqueza, si acaso hay un tesoro que sea de lo más grande que el ser humano pueda tener, independiente de los dolores, quiero decir de los dólares, o independiente de las riquezas y los lingotes de oro, o las propiedades, las fincas, los edificios, los autos, los helicópteros, independiente de todo esto, la salud es ese tesoro maravilloso que tenemos. Así es que le dice en este saludo maravilloso: así que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en el emet, en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijitos, andan en la verdad. Qué hermosa lectura, hermanos. Yo me gozo, perdónenme que me goce, pero eso es la miel, la dulzura de la palabra. Quisiera compartirles muchas cosas, dice Juan. No quiero hacerlo en papel, quisiera hacerlo de manera personal, disfrutar con ustedes de su amistad, de su amor, del shalom, de saber que están prosperados, de saber que tienen buena salud, de saber que caminan en el emet, que caminan en la verdad. Esto es maravilloso y me siento gozoso de saber que mis hijos hoy son temerosos de la palabra, y anhelo que todos mis amados varones kadosh, y anhelo y le pido a Hashem que todas nuestras amadas mujeres con simiente de unción aquí en Israel Casa Integral caminen en prosperidad, y no el negocio de la prosperidad que un tía alguna vez nos enseñaron: la prosperidad en la familia, la prosperidad en el trabajo, la prosperidad por supuesto en la economía, pero la prosperidad en el matrimonio. ¿Qué es la prosperidad en el matrimonio? Una relación de pareja maravillosa, de comunicación, de buena relación, de diálogo, de familia. Eso es prosperidad. Pareciera ser que la palabra prosperidad para todos es dinero, 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 dinero. Y conocemos a mucha gente próspera y solvente económicamente que viven vidas amargadas, vidas depresivas, vidas sin sentido, vidas incluso sin salud, vidas sin el menor gozo de absolutamente nada. Gentes que no se pueden siquiera sentar en un lugar público a disfrutar de un buen café porque están perseguidos por sus enemigos o perseguidos por sus malas acciones, entre muchas cosas. Pero nosotros podemos disfrutar de la bendición del día, de la bendición de salir, de no tener que escondernos, de no tener que llevar carros blindados o escoltas. Por favor, hermanos, aprendamos a valorar la grandeza de la vida. Hijos inteligentes, hijos que aprendemos a caminar en fe y en obediencia, y cuando caminamos en la obediencia de Hashem, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún en medio de las situaciones y las adversidades, se gloría Hashem, se gloría Hashem, se gloría Hashem. Acompáñenme un momento, por favor, al segundo libro a Corintios. Recuerden, segundo libro a Corintios.
no de Corintios, sino segundo libro a Corintios, y vamos a estar en el capítulo 3, y veamos el capítulo 3 a partir del verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendaciones de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Yeshua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Rúa del Adonai vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Bendito el Eterno. ¿Saben? Permítame decir estas palabras, que las digo con mucho orgullo y gloria a Hashem, gloria al Padre Eterno por esto. Saben, en esta nación americana, como siempre lo comparto, hay cosas muy interesantes en la cultura. Saben que yo he sido un crítico enorme en cuanto a la cultura. Digo, en cuanto a la cultura negativa, en cuanto a la cultura desde el punto de vista emocional, la cultura pervertida, la cultura nefasta. La cultura en nuestros países, tenemos unas culturas musicales, gastronómicas, de comportamientos de la gente, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades maravillosas. La cultura, una cultura agradable, positiva, si puedo usar esa expresión. Pero en la cultura americana, que aunque es una cultura muy linda, tiene cosas muy positivas, muy favorables, pues también hay cosas, también como es obvio, muy desfavorables. La cultura americana tiene una calidad de vida espiritual tremenda. Aquí, si se trata de un revival como el que hicimos aquí en Cherryville, la ciudad completa se volcó durante esa semana a venir todos los días a las 7 de la noche el estadio full para la Biblia, para la palabra, para escuchar a los expositores, predicadores de la palabra. Pero terminaba el revival y inmediatamente la cultura, salían de la palabra, inmediatamente iban a su ídolo. ¿Cuál es su ídolo? El deporte, el béisbol. El béisbol ocupa el primer lugar, o el básquetbol, o esos deportes americanos. Es el ídolo de la cultura americana. Pero a donde quiero llegar con la historia es que en esta cultura americana existe, por la cultura, un respeto extraordinariamente importante para el pastor. Eso es algo que realmente admiro y valoro enormemente. No sé cómo ocurrirá en sus países o en otros países. No sé en cada país con qué respeto se mira o se trata a un pastor. Claro, obviamente aquí los pastores no tienen que llevar escoltas, ni estar en carros blindados, o tener a 5 ujieres o líderes alrededor que nadie los puede tocar. No, aquí salimos a cualquier lugar, a la tienda, al restaurante, aquí están todos los pastores de la ciudad, nos cruzamos permanentemente, simples, tranquilos, solitarios, algunos, sencillos. Pero cuando vamos a cualquier acción, un banco, una tienda, un restaurante, cuando se trata de la figura del pastor, se le atiende con un respeto y con una honra que en verdad, lo digo para la gloria de Hashem, bendito el Eterno. Bendito el Eterno ha permitido que la familia Pastoral Alfaro seamos reconocidos en esta ciudad donde estamos. Y repito, cuando vamos a un restaurante de la ciudad, las personas que atienden normalmente nos reconocen y inmediatamente, repito, nos atienden de una manera muy especial. ¿Por qué hago mención a esto? No por vanagloria, hermanos, lo digo por testimonio, porque nuestras cartas somos nosotros mismos. La gente puede leer en nosotros como pastores, como familia pastoral. Ustedes se congregan en Israel Casa Integral, la iglesia de los pastores Alfaro. Oh, qué bendición, bendito el Eterno.
Gracias, hermanos, muchos de ustedes que están en tantos lugares de la tierra, en las naciones, y nos acompañan en nuestro Shabbat, nos acompañan en las enseñanzas permanentemente. Gracias cuando nos envían textos y nos dicen: bendito ustedes allá en la ciudad de Cherryville, bendito su ministerio, ha sido de edificación, ha sido de bendición. No nos conocemos más que por estas líneas virtuales, pero cuando hemos tenido oportunidad de ir a los países y nos encontramos mutuamente, pareciera que nos conocemos de toda la vida, porque todos nosotros somos cartas vivas, dice, somos cartas vivas que podemos presentarnos, somos cartas conocidas, somos cartas leídas y somos cartas que manifestamos el amor de Yeshua, que manifestamos la mente de Yeshua, que nos sentimos honrosos y orgullosos de caminar en la fe, de caminar en la estructura de la palabra. Saben, hoy nosotros somos la única congregación en muchos lugares a nuestro entorno que enseñamos la Torá, que tenemos nuestra menorá frente al edificio, que usamos nuestros talís, nuestros tzitzits, que nos siguen las comunidades americanas vecinas y de muchos lugares aquí en América nos siguen a través de la programación de Israel Casa Integral y nos envían notas, nos envían mensajes y nos dicen qué maravilloso, qué bonito, etcétera. Nunca hemos recibido palabras malintencionadas o críticas. Son muy respetuosos de saber que esa familia hispana, esa comunidad hispana de la ciudad de Cherryville estudian la Kadosh Torah. ¿Por qué? Porque, repito, somos cartas que leídas, abiertas hacia el pueblo, la gente nos reconoce y somos, repito, una verdadera familia Bene Jaacán. Hijos de inteligencia. ¿Por qué? Porque no caminamos en el pensamiento humano, en la lógica humana, en el entendimiento humano, sino que estamos atentos a oír la voz de Adonai, encargados de comunicar su palabra, encargados de vivir su palabra. Y aunque sabemos que enfrentamos dificultades y hemos visto situaciones difíciles y hemos tenido que pasar por angustias, dice la palabra, sufre penalidades como un buen soldado. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros solamente amamos y disponemos de la palabra, caminamos en la palabra, queremos la palabra, amamos la palabra, vivimos la palabra y estamos conectados con la palabra. Mis amados, creo que se nos agotó el tiempo, justo en el tiempo se fue, se agotó, se aconó. Diría algún locutor deportivo en mi país. Tiempo. Se agotó. El fin. Amados, muchísimas gracias. Esta estación 28 Bene Jaacán, hermosa, maravillosa. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Les espero mañana. Continuaremos con nuestra siguiente estación llamada Monte de Gilgat. Atención, Monte de Gilgat, estación número 29. Así es que para todos, muchas gracias por su compañía. Gracias por sus buenos mensajes y gracias por su apoyo para este ministerio Israel Casa Integral. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, me despido con gozo, con alegría para todos. Un abrazo. Shalom. Muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.